Amigos y amigas de Ávila TV, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Entre Películas, los análisis más importantes dedicados al séptimo arte. Antes de iniciar con nuestro género del día de hoy, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes. @Ávila TV suena, @Entre Películas 2022 en nuestra cuenta de Instagram. Ricardo Romero a mi lado. Mariana Yepes y nuestra cuenta de YouTube, Ávila TV. Y bueno, el género, digamos, de los que tienen mucha cabida, sobre todo en la juventud, el terror. Hablemos del terror, misterios, monstruos, psicología, de todo un poquito encontramos pues en estas temáticas cinematográficas. Hablemos pero un poquito de los clásicos entonces del terror. Sí, ¿recuerdas considerada la primera película de la historia? La Mansión del Diablo. Sin embargo, yo me voy a los exponentes de lo que ha sido el terror, además de la literatura. Y creo que tú por allí nos podrías ayudar un poquito más a enfatizar ese tema. Efectivamente, el terror, que es una de las, de esas cosas humanas que vienen desde el miedo que es algo instintivo, natural. El terror en la literatura, expresado con estos relatos sobre ambientes oscuros, cuestiones sobrenaturales. Uno de los grandes exponentes del terror, Edgar Allan Poe, y también podemos mencionar a la creadora o a la primera mujer que escribió un clásico de ciencia ficción y también considerado terror, que es Frankenstein. Estamos hablando de Mary Shelley, que en 1818 nos dejó esta gran novela y que luego fue uno de los personajes icónicos dentro del cine de terror. Al igual que como pasó después con Drácula, que podemos ver cómo esa obra de Bram Stoker también fue llevada a la pantalla. Una de las primeras películas fue Nosferatu el vampiro. Y bueno, vimos en sus inicios a un gran Boris Karloff haciendo de Drácula. Y bueno, vemos cómo es un género que nace con el cine. ¿Y dónde me dejas Stephen King? Cementerio de mascotas, It, además. Y planteaba desde un terror totalmente psicológico. Sobre todo con It, que ha sido como pues una de las versiones más conocidas a lo largo de la historia del cine. Sí, Stephen King, el gran maestro del terror, a quienes algunos consideran como un escritor clase B. Yo no, a mí me parece que Stephen King es un gran escritor, es más al margen de la crítica literaria, pero que en efecto es un autor cinematográfico. Él participa activamente de las películas donde él, en las películas como guionista o como asesor del guión. Yo recuerdo, por ejemplo, esta película sobre los sonámbulos, Sleepwalkers. Él estuvo muy involucrado en la producción de esta película, al igual que Cementerio de mascotas. En esta película, protagonizada, por cierto, por Fred Winnie, ese que hacía de Frankenstein y los Monsters. Todas estas películas tienen algo común, y es enfrentar el miedo. Digamos, lo que se plantea de manera terapéutica desde el terror es que enfrentemos el miedo, enfrentemos los temores, que son muchas veces las cosas con las que nos manipulan, con las que el poder, o sea, digamos el terror en ese sentido, y cuando digo el terror terapéutico, el terror que te aporta, no aquel terror que está basado solo en el morbo, sino es aquel terror incluso que expone al poder, que critica al sistema. De eso podemos hablar, por ejemplo, del mismo Alfred Hitchcock. Háblame de tu preferido. Bueno, yo soy fanática de Hitchcock, sobre todo de Los pájaros. Además que una película que quedó catapultada por un tema también generacional. En todo lo que vemos, en gran parte de la cinematografía de terror, siempre hay un homenaje a los pájaros. Siempre está Hitchcock presente porque fue un código pues que marcó un antes y un después, pienso yo, en este género. Pero también hablamos de todo el tema literario, hablamos de Stephen King, pero hablamos también de los clásicos del terror. El Exorcista, el tema religioso siempre de por medio dentro del cine de terror, o en gran parte de la filmografía del cine de terror. Bueno, es una película inolvidable. Sí, creo que está considerada una de las mejores películas, no solamente en el género de terror. El director William Friedkin
recordemos que Linda Blair hace un papel icónico. También hay que recordar a un gran actor que hace el papel de exorcista allí, que es el sueco Mads von Sydow. Digamos, es una de esas grandes películas que en todos los tiempos, incluso podemos hablar de cómo ha influenciado a novedosas películas. Tenemos una en Venezuela que es El exorcismo de Dios. De alguna manera es una película inspirada en esta obra de William Friedkin, que además incluso en su momento recibió grandes nominaciones. Ha sido un éxito de taquilla. Es una película que no fue muy costosa a nivel de producción, pero con un guión impecable y con unos buenos efectos especiales. Correcto. Todavía esa impecable. No podemos considerar que sea un spoiler, pero bueno, y particularmente ese volteo de la dentro cabeza del cine de terror, una de las películas para mí más censuradas dentro de este género, porque hasta hace 10 años fue que se conoció la versión real del exorcista. Claro, porque la Iglesia Católica de alguna manera objetaba mucho el contenido de esta película, una película que fue prohibida en algunos países. En muchos países pasaron años para que fuera exhibida, que no es la primera vez que pasa con una película. Pasó también con una película de Martin Scorsese, que es de otro género, pero lo que quiero decir es que es una película que generó mucha polémica, sobre todo por el personaje de Linda Blair, un personaje, una niña poseída por un demonio. Esto generó mucho miedo. Hoy día hay gente que la ve y sigue sintiendo el miedo, el terror. Ya yo creo que yo la he visto tanta que ya como que el temor, más bien uno se siente a apreciar el exorcista, los códigos, o sea, desglosar esos códigos de terror pues que tenemos también. Pero volvamos a Hitchcock también, Psicosis, otro gran clásico del cine de terror. Escenas icónicas que pasaron pues a la posteridad. Bueno, ese personaje que hace Anthony Perkins, por ejemplo, es un personaje que también pasó a la historia. Anthony Perkins se planteaba el miedo desde las personalidades. Él adoptaba varias personalidades dentro del personaje, varias personalidades dentro de esa actuación, que era lo que de alguna manera a la gente impactaba. O sea, ver esos cambios de alguien que parecía no solamente estar loco, parecía estar poseído también. Entonces, de todo un poco, podríamos ver en Psicosis. Yo creo que Psicosis es el terror clásico, en este caso psicológico, que luego impacta en otras películas. Yo creo que en el caso de Alfred Hitchcock es ese tipo de maestro al que muchos otros directores, muchos otros realizadores quieren emular y que de alguna manera le hacen homenaje en otras películas. Pero hablemos también de estas películas muy comerciales, muy hollywoodenses, donde que dan terror verlas. Sí, como La pesadilla en la calle del infierno, el famoso Freddy Krueger, aunque el famoso Chucky, donde me lo dejan también. Bueno. Entonces, pero ahí podemos entonces ampliar una discusión. ¿Es el cine de terror o qué nos lleva a ver el cine de terror? Porque yo te lo confieso, yo veo una película como Chucky, veo una película como Freddy Krueger y digo, Dios mío, da terror, pero el muñeco protagónico, o Jason, da terror, es lo mal realizada que está, un mal guión, pero lo que te atrapa es que es terror. Bueno, Robert Englund es buena actor. No, o sea, yo creo que es lo que yo salvo de estas películas. Pero el terror tiene contenido, hay películas de terror que tienen gran contenido. No podemos olvidar aquella gran película, para mí uno de los grandes clásicos del terror, por un tocayo mío de apellido, el maestro George Romero, que hizo La Noche de los Muertos Vivientes, que de alguna manera se inspira Michael Jackson a hacer Thriller por esta película. Incluso trae la voz de un gran maestro del terror, que es Vincent Price, que es el que narra Thriller. Pero hablando específicamente de este terror, es el terror que de eso que desconocemos, de esos planos energéticos, existenciales, de los que hablan ciertos científicos, que nosotros desconocemos y nos causa miedo, porque es un miedo a lo desconocido. Pero también hay otras películas de terror
que están también ambientadas en la ciencia ficción. Una de esas es Alien. La primera película de Alien es una película enteramente de terror. Pero vámonos también entonces a los últimos Ridley tiempos. Scott, por cierto. Yo sé que a ti no te gusta este tema, pero yo lo debo confesar. El Conjuro. ¿Hasta cuándo? El Conjuro. Para mí una de las mejores películas de terror que se han hecho en los últimos tiempos. Un buen guión, una historia, otro concepto además. Creo que la primera película del Conjuro... Yo me quedo con la primera. Sí, en definitiva es una película que hace un gran aporte. Hay como un quiebre. Podemos decir que es innovadora. Además tenemos un James Wan que venía de hacer cosas puntuales con el terror, pero con El Conjuro se catapulta y apuesta pues a tocar otros temas, ojo, con los clásicos que tenemos del terror, que es la típica historia de las brujas, de los cazafantasmas, pero no cualquier cazafantasmas, o sea, los expedientes Warren. Sí. 2 personajes además en el mundo de los espíritus, de toda esta temática, pues llevada al cine. Yo sí siento que también a los cuentos de la cripta. Ah, bueno, pero que no recuerda el cuento de la cripta. También Insidious. A mí particularmente las 3 me gustaron. Sí, también me quedo con la primera. No se trata de un tema de que las otras secuelas no tengan una gran realización, que no estén bien producidas, pero me quedo con la primera porque también hay contenido. Yo me quedo con el terror que tiene contenido, con el terror que no se queda simplemente en un personaje que está torturando y persiguiendo a los otros para matarlo, o como aquellas películas así, donde simplemente es el terror está personificado en algo que no tiene rostro, en algo que está cubierto. O sea, no le veo realmente, por decirlo, el quit a eso. Yo me decanto por ese terror que te permite explorar. Hay una película reciente, inclusive, que tiene que ver con Chris Rock. No solamente lo recordamos por la última entrega del Oscar, lo podemos recordar por esta película. Basta de la cachetada de Will Smith, sí, por favor. Que es Spiral Saw, es una película del género negro, cuando lo hablamos en el caso de los ambientes, porque es policial, es de misterio y es de terror. Esta película también rompe un poquito, la crítica no la recibió muy bien, creo a mi juicio que está muy bien realizada. La actuación de Chris Rock y de Samuel L. Jackson es extraordinaria. Yo rescato de esa película cómo te sorprende. Generalmente uno hila las tramas, uno logra decir esto va para allá y no. A mí me sorprendió de las recientes producciones de terror Spiral Saw. Pero hablemos del terror en el cine venezolano. Pero antes de seguir con el terror en el cine venezolano, pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes. @AvilaTV suena, @entrepelículas2022 a través de nuestro Instagram. Nuestro canal de YouTube. Sería Avila TV. Mi red particular es @Itacanáufrago. Twitter e Instagram, @Mariana Yepes. Entonces, vamos al cine de terror en Venezuela y en América Latina también. Bueno, podemos hablar de La Casa del Fin de los Tiempos. Cuéntame. Me encanta, me encanta. Además, bueno, siento que nos catapultó dentro del cine venezolano a hacer otro tipo de género, otro tipo de historias, además. Y siento que Alejandro Hidalgo hace un homenaje a los clásicos del cine de terror. Cuando desglosamos La Casa del Fin de los Tiempos, podemos ver referencias bastante puntuales. Por ejemplo, una película que es una de mis favoritas, además que es terror y suspenso, que es Los Otros. Por ejemplo, ese cambio del tiempo. A mí me encanta La Casa del Fin de los Tiempos. Y bueno, la actuación de Rudy Rodríguez, definitivamente, y también una película venezolana que fue muy vista en China. Hay un récord de recaudación y de audiencia que ha tenido una película venezolana en el exterior, y actualmente es precisamente La Casa del Fin de los Tiempos. Pero Alejandro Hidalgo nos trajo algo recientemente. El exorcismo de Dios. El exorcismo de Dios. Esta película particularmente no me convenció tanto como La Casa del Fin de los Tiempos. Creo que Alejandro Hidalgo sí se ocupó de los detalles, se ocupó de darnos una buena producción,
Pero el contenido no me convence tanto. Creo que es una película que se hizo más que todo para cumplir con los cánones de Hollywood, pienso yo. Sí, y adentrarse más en ese mercado. No es una película disruptiva, no es una película que sí es entretenida. Correcto, creo que es una película que podemos ir a ver tranquilamente, la podemos disfrutar. En este caso me quedo con otra película venezolana. Infierno. Bueno, y te iba a hablar de un vampiro en Maracaibo. O El vampiro del lago. Un vampiro en Maracaibo es la novela de Norberto José Olivar, sobre la cual se inspira esta película del vampiro del lago. Es una de las mejores realizaciones de cine venezolano que se ha hecho recientemente, y la película pasó sin pena ni gloria. Llegó el momento de la pandemia, digamos, la película no tuvo gran promoción, pero tuvo muy poco tiempo también en taquilla. Sí, la cartelera no la tuvo lo suficiente, y es una crítica que hacemos acá a los exhibidores de películas. Vamos a darle más espacio al cine venezolano, vamos a tenerlas en cartelera, vamos a promocionarlas. Creo que promocionar Hollywood, ya los algoritmos imponen lo que vamos a ver de Marvel, o lo que vamos a ver de DC, o lo que vamos a ver de Disney. Bueno, vamos a ver más cine venezolano, porque se hace muy buen cine en Venezuela y en Latinoamérica. Infierno de Gaspar Noé, Ricardo. Me encantó. Es una película Gaspar Noé, imagínate, ambientada mira yo aquí, luego de la época de la Guerra de Independencia, en plena Guerra Federal. Tema histórico, además, que siento, porque si bien Alejandro Hidalgo apostó más a los clásicos del terror, con El Infierno apostamos una película más nacional. Sí, es una película con más identidad. Exactamente. Y sobre todo con más identidad. Tiene que ver precisamente con lo del llano. En el llano venezolano hay muchas historias de terror. También yo creo que la filmografía venezolana específicamente apostó un rato a lo que fue el tema de cortometrajes. Sí. También está en YouTube, si no me equivoco, El Silbón, lo hizo Miguel Ángel Landa. Un cortometraje extraordinario. Pueden ir a verlo también. Está la película también del Silbón, muy poco promocionada. También hay una sobre la Sayona. Correcto. También tenemos los cuentos de Espanto y Brinco. O sea, tenemos acá en Venezuela y en Latinoamérica grandes producciones bien desarrolladas, al terror, bien producidas. Y bueno, simplemente tenemos las redes para poder acudir a eso, porque también muchas de estas películas, Amazonia Films, la misma Cinemateca Nacional, las han ido difundiendo, pero necesitamos apoyar más eso. Ahora hablemos un poco del terror en América Latina. Yo quiero, antes de que nos adentremos también en este tema, enfocarme en una película venezolana que también pasó sin pena ni gloria. Me acuerdo que haberla visto cuando estaba muy niña, y la pasaban en televisión nacional, RCTV, La Mano. Y de allí nos vamos entonces. Claro, porque La Mano es una película hecha para televisión, del director Tony Rodríguez, que también es un actor venezolano, escrita por Kiko Olivieri, uno de nuestros grandes guionistas, uno de esos realizadores también cinematográficos. Es fantástica, tiene terror, pero es dentro del género fantástico. Esas producciones que se hicieron en televisión deberíamos tenerlas permanentemente, y deberíamos rescatarlas patrimonialmente. Porque se conoce muy poco cine de terror en América Latina. Entonces, hablemos nosotros un poquito. Bueno, te voy a hablar del caso de México, pues. En este caso, la película de Santo contra las momias de Guanajuato. Un gran clásico, sobre todo porque se alimenta de la tradición de la muerte en México. Recordemos que en México se celebra el Día de los Muertos. Es una tradición de las más profundas. Para mí tiene más significado que el de Halloween. No tiene nada que ver con el tema, digamos, comercial. Y bueno, resulta que las momias de Guanajuato existen. Hay un cementerio donde las condiciones del terreno permiten que los que son enterrados allí se preserven, y por eso están las momias. Entonces eso ha generado un gran imaginario literario, de oralidad, y en la época en la que Santo era un gran personaje dentro del espectro cinematográfico latinoamericano, bueno, se hizo esta película
que yo estaba chamo, se me cayó la cédula cuando la vi. Y esta película a mí me causó terror. Lo que pasa es que también hay un imaginario con respecto a México, a todo lo que es el culto de la muerte. Sí. Además de la celebración del Día de los Muertos, encontramos el culto a la Santa Muerte. Sí. Y creo que muchísima de la filmografía de terror mexicana va hacia esas temáticas. También unas temáticas nacionales, pues que además afloran todo lo que son esas tradiciones poco vistas. Y si han estado vistas, han sido a través de documentales. Sí, bueno, generalmente. El terror, hay que recordar también que es un género que a la industria cinematográfica, sobre todo a la hollywoodense, le ha aportado grandes dividendos. Uh-huh. Muchas de estas películas no son tan costosas como otras producciones. Algunas son de bajo presupuesto, como por ejemplo aquella película que yo de verdad que nunca la entendí, esa película de la bruja de Blair. O sea, yo todavía sigo descubriendo cuál es la ciencia de la bruja. Yo no sé dónde está el terror de esa película, pero sí me quedo solamente en el sonido. Pero particularmente yo sí me quedo entonces, si vamos a hablar de Hollywood, me quedo con un Sexto Sentido. La Masacre de Texas. La primera. De resto, como que no soy muy fanática de La Masacre de Texas. Sí es una buena historia, además basada en hechos reales. Pero eso, me quedo con una Amenábar haciendo Los Otros, por ejemplo. También, además, ese tema de jugar con el tiempo, que hablábamos también desde La Casa del Fin de los Tiempos. Dame tus 3 preferidas. Mis 3 preferidas. El Conjuro, si no te guste. No es que no me guste, pero no está en mi top. El Conjuro la coloco de primera. Insidious de segunda y Los Otros de tercera. Yo me quedo con El Exorcista. Por supuesto. Si hablamos de clásicos. La Noche de los Muertos Vivientes. Y voy a hacerle un gran homenaje al maestro Hitchcock con Los Pájaros. De los clásicos míos, pues bueno, Los Pájaros de Hitchcock, Psicosis, por supuesto, y El Exorcista, que es una de las mejores películas en la historia del cine. Se nos acabó el tiempo, Mariana. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero bueno, sus comentarios, sugerencias, @entrepelículas 2022, @Ávila TV Suena en nuestras redes, a través de Instagram, nuestro canal de YouTube, Ricardo. Ávila TV, nuestras redes personales, @Itacanáufrago, Mariana Yepes. Mariana Yepes en Twitter e Instagram. Será hasta un próximo episodio de Entre Películas, dedicado a los análisis más importantes del séptimo arte. Hasta la próxima.